Bueno, 8:30 pasaditas, estamos aquí con todos ustedes en Nos Cogió la Noche en directo. Para todos ustedes, con nuestras líneas abiertas para que nos llamen y participen del programa de hoy, el que les hemos estado anunciando todo el fin de semana y en el día de hoy, porque hoy tenemos de invitado a nuestro alcalde, al señor Aníbal Gaviria, al cual le doy una muy cordial bienvenida. Y la deferencia de venir a estar en los medios a esta hora de la noche. No, Nacho, a vos muchas gracias y a toda la gente de este programa, a toda la gente de Cosmovisión. Y pues, como lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando nos has invitado estamos totalmente dispuestos. Esto más que un sacrificio o una dificultad, es una gran oportunidad de estar en contacto con vos y con los ciudadanos. El deber de nuestro mandatario. Don Germán, ¿usted cómo me le va? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Un saludo al alcalde, bienvenido a nuestro programa, un saludo también a nuestros televidentes. Y ya que me estoy dirigiendo a ellos, pues de una vez los invitamos a que marquen el teléfono 265-7757 para que hagan sus preguntas. Hemos anunciado durante toda la semana y el fin de semana que vamos a hablar de Parques del Río, porque ha habido pues muchas opiniones, molestias, alcalde, por lo de los trancones y todo esto. Pueden llamar, hacer sus preguntas, sus comentarios. Por supuesto, les pedimos a todos ustedes, y sabemos que así va a ser, mucho respeto con las preguntas, con las inquietudes, porque vamos a tratar de despejar todas las dudas que tengan sobre este tema. Oiga, alcalde, yo quiero empezar por una cosa. ¿Por qué era que la gente no habla del cinturón verde? ¿Por qué no salen a hacer paros, a decir que eso está muy bonito, ahí sí no salen con parcatas, radios, o sea, ¿por qué eso sí no hablamos? Bueno, Nacho, pues me parece interesantísima tu pregunta. Aprovecho para saludar a Germán y decirle que eso, que estoy totalmente dispuesto y listo pues a las inquietudes tanto de ustedes dos como de los ciudadanos y que sean lo más constructivas posibles como intentan ser nuestras respuestas. Nacho, has tocado un punto bien esencial. Yo creo que los dos proyectos son hermanos, porque los dos proyectos, entre otras, están de alguna manera personificando las más importantes líneas del plan de ordenamiento territorial. Y esas más importantes líneas son, en el caso del Cinturón Verde Metropolitano y del Jardín Circunvalar de Medellín, que la ciudad no se siga extendiendo hacia las laderas, porque ese no es el lugar para seguir construyendo la ciudad, porque allí no están las condiciones de seguridad, pero adicionalmente son mucho más costosos los servicios públicos y todos los equipamientos. Y porque además debemos conservar esas zonas de media ladera y de la montaña para que sirvan de alguna manera como el equilibrio ambiental y ecológico de Medellín. Allí nacen nuestras quebradas que alimentan al río, también nace nuestro río en los municipios hermanos aledaños del Valle de Aburrá. De alguna manera también sirve como purificador del aire. Entonces, el Jardín Circunvalar y el Cinturón Verde Metropolitano son parte esencial de ese propósito del POT de que no se extienda la ciudad. Pero entonces, si la ciudad no se extiende, entonces, ¿cómo va a crecer la ciudad? ¿Cómo va a crecer la ciudad? La ciudad debe crecer densificándose, compactándose en el centro, en el eje del río, y en la parte plana, que tiene las mejores condiciones desde el punto de vista geográfico, pero además tiene las mejores condiciones desde el punto de vista de los equipamientos públicos, del transporte, de la salud, de la educación. Entonces, los dos proyectos van en sintonía con el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se conoce tanto el Jardín Circunvalar? Pues obviamente, y en cambio el Parque del Río Medellín genera inmediatamente un impacto sobre el ciudadano, pues obviamente por la movilidad. Porque el eje de movilidad de la ciudad es el eje de Parques del Río Medellín. Y entonces, al ser el eje de la movilidad, una gran cantidad de ciudadanos tienen que ver con este proyecto. Ahora, si tú vas a la Comuna 8 y le preguntas a los habitantes de la Comuna 8 sobre el Jardín Circunvalar, allí te vas a encontrar mucho conocimiento y además, gracias a Dios, un apoyo impresionante y una visión extraordinaria sobre el Jardín Circunvalar. Para terminarte, pero va a pasar una cosa muy bonita al final de nuestro mandato. Y es que estoy seguro de que muchos ciudadanos, muchos más de los que es hoy, van a conocer el Jardín Circunvalar. ¿Por qué? Porque eso lo hemos pensado con lógica. Ese primer tramo de Jardín Circunvalar que se está construyendo en Pan de Azúcar, en la Comuna 8, va a tener acceso a través del tranvía y de los dos cables. Entonces, va a estar posible, como lo está el Parque Arví, o como lo están otros sectores de la ciudad,
su acceso a los 2,5 millones de habitantes de Medellín y los 3.750.000 del área metropolitana, y estoy seguro de que muchos más ciudadanos van a conocer y a disfrutar Jardín Circunvalar de Medellín. John, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo me le va? Pues bien, señor, gracias. Bueno, aquí le doy la oportunidad de tener al señor alcalde de nuestra ciudad para que usted le haga su inquietud. Bueno, yo le quería, pues, aparte de pregunta, como consultarle una cosita. Es que allí la gente hace protestas y todo eso. Y es como señas de que eso se hizo y después la gente protesta, en vez de poner como eso en consideración de la gente y que la gente estuviera amañada con eso. Y otra cosita, ¿no cree usted, señor alcalde, que era mejor hacer como un centro médico grandecito, como preocuparnos más por la salud y después por el amoblamiento, preocuparnos como por la seguridad o la salud que es tan deficiente? Aquí la salud para todo el mundo, incluyendo los pobres, ricos y todos, la salud muy deficiente. Y una cosa de estas tan grande, podíamos hacerla, hacer un centro médico bien bueno o mejorar la salud y después ya empezamos a amoblar. John, muchas gracias a usted por sus comentarios. Alcalde, pues ahí tiene a un televidente, a un ciudadano. No, pues hombre, por eso creo que es tan importante este tipo de programas, porque las preguntas tuyas, John, que estoy seguro de que pueden ser las de muchos ciudadanos, creo que tienen una importante respuesta. Vamos a tres de los aspectos que John nos comparte. Primero, que de alguna forma él dice debíamos haber comunicado mucho más la obra y debemos haber hablado mucho más de lo que íbamos a hacer desde antes para que la ciudadanía tuviera mucho más claro el proyecto y nuestro propósito. La realidad, John, es que es tan, digamos, tan complejo el mundo hoy de las comunicaciones y de la comunicación pública, que por mucha comunicación que usted haga, por mucha publicidad que usted haga, siempre falta que los ciudadanos conozcan mejor obras de esta magnitud. Pero te voy a mostrar, primero, en la campaña a la alcaldía de Medellín, hace ya 4 años, una de mis propuestas fundamentales fue la de Parques del Río Medellín. Yo no estoy haciendo nada diferente que cumplir mi compromiso con los ciudadanos. Entonces la gente votó por eso. Claro, claro. Es que está claramente definido en mi programa de gobierno que inscribí cuando me inscribí como candidato. Pero además es que ese programa de gobierno es obligación. El problema es que yo no cumpliera mis compromisos. El Consejo de Medellín lo votó a favor completamente. Pero a ver, seguidamente... Seguidamente en mi discurso de posesión, y alguien lo puede tranquilamente buscar, está claramente un párrafo sobre mi compromiso de cumplir ese compromiso con la ciudadanía. Muy bien. Tercero, como lo dice Nacho, cuando llevamos el plan de desarrollo al Consejo de la Ciudad, en el plan de desarrollo pusimos varios proyectos de gran envergadura, como el proyecto de Parque Vial del Río y, entre otras, el proyecto de Jardín Circunvalar, aprobado en el plan de desarrollo y aprobado por el Consejo de la Ciudad. Pero adicionalmente, John, en los años anteriores, porque es que la gente dice, pero ¿por qué arrancan obra en el último año de gobierno? Hombre, arrancamos obra en el último año de gobierno porque llevamos 3 años trabajando en lo que hay que trabajar antes en un proyecto, que es en la estructuración financiera, en los análisis de tráfico, en el diseño arquitectónico, en el diseño de ingeniería. Por ejemplo, John, en los años anteriores avanzamos nada más y nada menos que en un concurso internacional para el diseño de Parques del Río Medellín. Ese concurso internacional contó con la participación de más de 50 equipos de 14 países del mundo. Y tuvo un jurado internacional compuesto por 7 miembros, 3 nacionales y 4 internacionales, entre los cuales te digo, por ejemplo, que participó nada más y nada menos un exdecano de arquitectura de la Universidad de Harvard y, entre otras, el arquitecto jefe del proyecto M30 de Madrid, un proyecto de transformación de la ciudad de Madrid. En todo caso, lo que te digo, hemos hecho mucha difusión, pero no es lo mismo la difusión que se hace antes del proyecto que la difusión que se hace ya construido o en construcción del proyecto. La gente apenas ya empieza a sentir, por ejemplo, que hay una afectación en la movilidad, dice, pero no nos habían hablado. Pero claro, hemos insertado en los periódicos, hemos hecho programas de televisión. El proyecto de Parques del Río Medellín ha tenido más de 100 reuniones con comunidades, pero no
con eso yo no te quiero, lo mismo que a muchos otros ciudadanos, negar que cada vez hay que hacer más comunicación pública y por eso estoy aquí. Claro. Y por eso estaremos en muchos otros programas dándole cada vez más información a los ciudadanos para que conozcan el proyecto y estén más claros con él. Segundo, aunque me alargo en la respuesta, Hágale, pero es que... ya tengo otro televidente en la línea. Y lo de salud. John habla del tema de salud. Ahí hay dos aspectos, John, bien importantes. Primero, no es que nosotros estemos dejando de invertir en salud y en otros frentes por invertir en este trascendental de la movilidad, porque no es la inversión en obra pública. Este es un proyecto integral al que me voy a referir ahora. Pero no es que estemos dejando de invertir en salud. Este es el gobierno en la historia de Medellín que más está invirtiendo en infraestructura en salud. Le voy a hacer a John y a ustedes y a todos los televidentes un recuento rápido. Primero, vamos a construir, y ya está en diseño y esperamos que se licite y se inicie prontamente, nada más y nada menos que el llamado Hospital del Norte. John, 50.000 millones de pesos de inversión en el Hospital del Norte, 25.000 del Hospital General y 25.000 de la Alcaldía de Medellín a través del Fondo Medellín Ciudad para la Vida. Este hospital, como su nombre lo dice, quedará en el norte de la ciudad y estará sirviendo en forma muy directa a las comunas 1, 2, 3 y 4. Esto es Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez, con aproximadamente 600.000 habitantes. Pero no solo ello, servirá a otro entorno más amplio, pero este es el entorno directo. Hospital de Nuevo Occidente, más de 40.000 millones de pesos de inversión. Ya entregamos la primera fase y estaremos entregando, muy posiblemente en las próximas semanas, la segunda fase. 40.000 millones de pesos. Hospital de San Cristóbal, algo más de 40.000 millones de pesos de inversión y esperamos estar entregándolo a mediados del año. Entregamos en el primer año de gobierno con más de 40.000 millones de pesos de inversión, nada más y nada menos, John, que el Hospital Infantil Consejo de Medellín. Lindísimo. El más espectacular y Lindo. moderno. Sí, señor. Muy con lindo. las mejores especificaciones y compite con cualquiera en el mundo. Pero además hemos entregado los centros de salud de San Camilo, Las Independencias, San Lorenzo, La Cruz y entregamos nada más y nada menos que el centro de salud, el centro de salud no, el Parque de la Vida. Okay. El Parque de la Vida es otra inversión en salud y esto lo entregamos, está cercano a la Universidad de Antioquia. ¿Y por qué hago referencia a él? Digamos, como última de las inversiones, podría también referirme a más de 15.000, 20.000 millones de pesos de inversión del Centro Integral para la Salud de la Familia y la Mujer, que estamos construyendo también en Aranjuez para servicio de la familia y la mujer de toda la ciudad. Entonces, son más de 300.000 millones de pesos de inversión en infraestructura para la salud. Pero me refería al Parque de la Vida porque ese es un extraordinario proyecto ya en funcionamiento, entregado, para promocionar la salud y prevenir la enfermedad. Es una especie de hospital de nueva generación en donde no se atienden los enfermos, sino que se busca la prevención de la enfermedad en esencia. Y quiero terminar nada más y nada menos en el tema de salud con Sabia Salud. Constituimos con la Gobernación de Antioquia, con la Alcaldía de Medellín, por supuesto, y con Confama, la EPS mixta Sabia Salud, modelo en el país y que ha sido puesta como modelo por los sucesivos ministros de Salud, del Trabajo y por el propio presidente Juan Manuel Santos. Entonces, no es que estemos dejando una prioridad por otras, pero por último te diría, John, es que la movilidad es fundamental, porque para llegar a los hospitales necesitamos tener buena movilidad, Claro. Para llegar a las escuelas necesitamos tener buena movilidad. Nosotros vivimos orgullosos, John, nada más y nada menos que de nuestro metro. Y en nuestro metro se invirtieron 2.500 millones de dólares. Pero no decimos, era mejor haberlos invertido en X, Y o Z inversión, porque obviamente la movilidad es, por decirlo de alguna manera, y ya que has utilizado términos de medicina o interés en la medicina, es el sistema circulatorio. Necesitamos, por supuesto, manos, brazos, corazón, pulmones, pero necesitamos sistema circulatorio para la ciudad. El sistema circulatorio es absolutamente fundamental
y ese es el que nosotros queremos seguir estimulando con el proyecto de Parques del Río Medellín desde el punto de vista de movilidad. Espero que ahora, que seguramente habrá otras preguntas, voy a centrarme en otros frentes del proyecto, porque repito, es integral, no solo en movilidad, sino que también es espacio público, es medio ambiente y es equidad en el espacio público como constructor de ese bien fundamental de la equidad. Déjeme ayudarlo en algo. Sí. Diciéndole a nuestro televidente, ¿por qué en el último año? Porque es que él tiene que trabajar hasta el último día. O sea, que mucha gente pregunta eso, entonces paro, entonces faltando un año paro de trabajar. No, eso es una cosa que se ha cuestionado mucho. No, hay que seguir trabajando y hay que entregar. No, Nacho, y es que en este proyecto estamos trabajando desde el primer día. No, por lo eso, que pasa es que no ¿y se hasta podía, cuál día? Hasta el último día. Claro, lo que estamos haciendo ahora no se podía hacer el primer día, porque había que estructurar, diseñar, hacer los estudios, y todo eso se ha hecho con responsabilidad en los 3 años anteriores. Bueno, antes de irme a comerciales, creo que tengo a otro televidente también de nombre John. Don John, buenas noches. Muy buenas noches, Nacho, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Por favor, su inquietud para el alcalde. Bueno, doctor, muy buenas noches. Buenas noches, hombre. La pregunta mía tiene mucho que ver con los parques, ¿cierto? Primero, quisiera saber qué van a hacer con los habitantes de calle de este sector. Pues qué van a hacer con ellos, si les van a ayudar, van a formar algo. También preguntándole por este parque bicentenario que se hizo en Boston, por los puentes, que ese bazar de los puentes quedó cancelado, qué pasó. Me gustaría mucho saber sobre esas obras, ¿cierto? Sí, porque de pronto este parque no vaya a pasar lo mismo que con estos parques que ya fueron abandonados. Perfecto, John. Mucho, muy amable. Muchas gracias, John. Bueno, una rendición de cuentas ahí. Ahora sí va a pedir rapidez. No, y muy importante, nuevamente la pregunta de nuestro segundo John, y además muy pertinentes y hechas con mucha conocimiento e interés de la ciudad. Primero, habitantes de calle. John, ese es un tema además, Nacho, que yo diría, ojalá me invitaras para otro programa sobre ese, porque ese da para un programa completo. Es un programa que genera mucha inquietud en la ciudadanía y a veces, como no es un problema de fácil tratamiento, la gente piensa que es que la alcaldía no está trabajando. No, estamos trabajando desde muchos frentes, obviamente desde los frentes relacionados con inclusión social, con acompañamiento a estos ciudadanos, pero también desde los frentes de seguridad, porque allí, desafortunadamente, John, hay mezclado no solo el tema de habitante de calle, sino el de drogadicción y el de tráfico de drogas. Horrible. Muchos de estos ciudadanos han sido esclavizados por jíbaros y por traficantes que los tienen convertidos, digamos, en autómatas para su beneficio. El primer aspecto que te quisiera decir es, desafortunadamente, normativamente, el municipio y yo diría que el Estado colombiano tiene muchas limitaciones para tratar este problema. Nosotros con la mejor intención, por ejemplo, hemos ido a los lugares donde está el habitante de calle y le hemos invitado a que entre en los distintos caminos que la Alcaldía de Medellín y otras instituciones tenemos para su recuperación. Pero es un tema voluntario. Y si la persona dice no, se nos acaban muchas de las herramientas para poder conducirlo. También tenemos que reconocer que buena parte del problema que hoy es más visible del habitante de calle no es que se haya creado en este gobierno nuestro, es que muchos de esos habitantes de calle, 800, 900, 1000, estaban enterrados en 46 ollas de vicio que destapamos en conjunto con la Fiscalía, con la Policía, con el Gobierno Nacional. Ahora, yo sí tengo que decirle ante los ciudadanos que para mí como alcalde y como ciudadano y como ser humano es, aunque más difícil, más importante como sociedad tener el problema más visible para atacarlo más adecuadamente que tener a esos seres humanos enterrados por un mes, por 5 meses, por un año, en unas cuevas en donde estaban condenados a morir en un consumo permanente de drogas ilícitas. Estamos trabajando y continuaremos trabajando para buscar que esos seres humanos recuperen su proyecto de vida, pero adicionalmente para que no afecten la seguridad del entorno y la tranquilidad de los demás ciudadanos de Medellín. Ahora, creo que es una equivocación pensar que el proyecto Parques del Río va a ser un espacio ocupado por el habitante de calle. Es al contrario. El habitante de calle hoy está en el eje del río
porque ese eje del río, él es el único que puede llegar a él. El habitante de calle, y sobre todo el habitante de calle que ha salido de las ollas, no quiere estar en torno al otro ciudadano. Por eso estaba escondido en las ollas, porque él quiere estar de alguna manera alejado para tener esa privacidad para su consumo y para ese tipo de situaciones en las que está esclavizado. Entonces, hoy está en el eje del río porque los ciudadanos no acceden a ese eje del río. Cuando los ciudadanos accedan al eje del río porque está hecho un parque público, es muchísimo más infactible, poco factible que estén allí los habitantes de calle. Pero me parece que el punto esencial es, no debemos los ciudadanos de Medellín pensar, oiga, ¿qué problema será que en el futuro los habitantes de calle estén en parques del río Medellín? Problema es también que estén en las ollas. Problema es también que estén en el eje del río, así no sea parques del río, o que estén en Plaza Botero, o que estén en cualquier lugar de la ciudad. A ellos tenemos que buscarles la fórmula para llevarlos al camino de su recuperación de proyecto de vida. Y en eso estamos trabajando en la Alcaldía de Medellín. En este momento, el número de habitantes de calle, así la ciudadanía no lo crea, ha disminuido. Lo que pasa, repito, es que había 1000 que estaban metidos en las ollas y ahora están afuera y se ven. Pero ha disminuido, y no lo estoy diciendo como una contabilización del alcalde, no, mediante un estudio técnico hecho por la Universidad de Antioquia, contratado por la alcaldía, hemos identificado que el número de habitantes de calle ha disminuido en una cifra pequeña, pasó de 3.300 aproximadamente a 3.200 de la última medición a la siguiente, pero adicionalmente en los últimos 6 meses hemos logrado llevar más de 150 de estos habitantes de calle a los vehículos para su atención con desintoxicación, deshabituación y caminos que permitan su resocialización y rehabilitación. 150, el camino es largo, pero estamos comprometidos en él. Continuamos en Nos Cogió la Noche con el alcalde de nuestra ciudad, de nuestra hermosa ciudad, el doctor Aníbal Gaviria. ¿Usted no se acuerda cuando hicieron el metro y empezaron todos esos problemas y parado y fregado? ¿Cuántos años fue eso? ¿O usted se le olvidó lo que fue la recuperación de la calle 10 o de la 70 o de muchas avenidas? ¿Cuánto traumatismo hubo con las diferentes líneas del Metro Plus? ¿Por qué la gente ahora no salió entonces? Lloramos muchos, y lo voy a decir así, me voy a incluir, con la valorización por los trabajos del poblado. Pero la movilidad también se afectó. ¿Por qué no hubo tanta afectación? O sea, y en esta obra le estoy hablando de obras que impactaron como ciertos lugares, sí, pero una obra que impacta a la ciudad, ¿por qué está, por un trancón, por un taco? No. Se queda uno como sin entender. Mire, Nacho. Y acuérdense lo que le dije antes de entrar, porque soy defensor de este proyecto. Me encanta, me parece que va a ser Medellín lindísimo, va a quedar hermosísimo. Mire, Nacho, es que estas cosas, hay mucho para hablar de esto y uno quisiera de verdad entregarle toda la información al ciudadano para que el ciudadano verdaderamente pueda tomar una análisis, una decisión sobre la obra y sobre sus repercusiones. Lo primero que yo diría es, mire, es imposible hacer una obra para mejoramiento de la movilidad sin afectar la movilidad. El metro, Metro Plus, el tranvía, el puente de Gilberto Echeverry, las obras de valorización, cualquiera. Y mientras más grande sea su beneficio en la movilidad futura, más importante será la afectación en la movilidad actual. Porque es que las obras de movilidad se hacen sobre los ejes de movilidad y los ejes de movilidad son los que tienen alguna afectación. Ojo, usted ha hecho una observación bien interesante. Obras de valorización. Lo más grave que puede hacer una sociedad en términos de movilidad es no hacer las obras oportunamente. Y le voy a dar 2 o 3 ejemplos bien importantes. Primero, qué bueno que nosotros hicimos el metro hace 20 años. ¿Qué tal que lo estuviéramos haciendo ahora? Segundo, qué grave que Bogotá no lo hizo en su momento. Lo va a tener que hacer ahora, va a empezarlo en 4 o 5 años, porque una obra de esas, óigame lo que le estoy diciendo, no se empieza en 15 días. Y dentro de 4 o 5 años, ¿cómo va a ser el colapso? Pero además se va a demorar 10 años en hacerlo. O sea que tienen 15 años de viacrucis con lo que hoy tienen. ¿Por qué? Porque no se hicieron las cosas cuando se debían hacer. Y Medellín,
Hace 20 años se debían haber hecho las obras de valorización del poblado, pero no asumimos eso cuando se debía hacer. Se hicieron 20 años después. Nosotros lo estamos haciendo con responsabilidad. Pero hoy la afectación es mucho más grave que la afectación que se hubiera tenido hace 20 años. Sí. Eso es lo que estamos haciendo con Parques del Río Medellín. Es que yo le quiero dar a usted y a los televidentes una información. Es que el proyecto de Parques del Río Medellín tiene un corazón fundamental en términos de mejoramiento de la movilidad, porque vamos a pasar de 144 kilómetros carril, óigame bien, todo el eje de movilidad del río tiene hoy medido exactamente 144 kilómetros carril. ¿Cuánto va a tener al término del proyecto completo de Parques del Río Medellín? 289. Eso es 289. O sea, va a tener exactamente el doble más 1 kilómetro. Pasa de 144 a 289. Eso quiere decir que de alguna manera va a tener un impacto del 100% en el mejoramiento de ese eje vial. Pero no solo eso, porque es que cuando hablamos de movilidad todavía seguimos teniendo el cassette atrasado en el sentido de que resulta que la movilidad son los carros. No, la movilidad también son los peatones y en forma importantísima. Y la movilidad también es la bicicleta. Entonces, el eje del río va a tener movilidad duplicada en 289 kilómetros carril para los vehículos motorizados, pero va a tener 34 kilómetros de ciclorruta y va a tener 32 kilómetros de vías peatonales. Lo que yo he denominado, vamos a pasar de tener una autopista a medias a pasar una superautopista, una peatón pista y una ciclopista. Eso es el proyecto en términos de movilidad. Usted tiene preguntas en Twitter para que avancemos y al televidente ya lo voy a atender. Le rogamos que nos aguarde un segundo el televidente. Johnny, Marín, vea, hoy es Johnny's están muy acuciosos. En Twitter nos pregunta, le pregunta al alcalde de cuántos kilómetros fue el taco de hoy y que si se justifica tanta tortura, porque él dice que fue desde Industriales hasta la variante, por Itagüí hasta regresar a Envigado. Haciéndole una salvedad pues al televidente que ya nos la comentaron, nos dieron por allí nos soplaron, es que hubo un accidente, para claro, que mal, claro, desafortunadamente. Pero eso me hace, la pregunta de Twitter del televidente Johnny Marín. Johnny me hace hacer una observación que de alguna manera Nacho ya tangencialmente tocaba, y es, nosotros lo sabemos, es decir, yo como alcalde tenía claro todos los costos políticos que iba a asumir al adelantar esta obra, pero a mí me parece que no es responsable como alcalde atemorizarme y no asumir esos costos políticos y por el contrario, dejar pasar esta oportunidad histórica para sembrar un proyecto de trascendental futuro en todos los frentes para la ciudad. Si yo me atemorizo, simple y llanamente dejo el proyecto en mitad del curso y se mirará en el futuro si alguien asume la voluntad política. Como pasó con el túnel de Oriente, como pasó con la cantidad de obras que están planeadas hace 30, 40 años y apenas vienen a salir. Entonces, ahora. por supuesto que tengo que asumir esos costos de las dificultades en la movilidad que genera, que sabíamos que lo iba a generar, pero que estamos trabajando para que sean lo menores posible. Ahora, ¿cuál es un costo adicional? Ese que está mencionando el televidente por Twitter. Es que hoy, por arte de la percepción, que es tan compleja en términos de comunicación pública, un taco como el que se produjo y que el televidente está mencionando en Itagüí, en Envigado por un accidente, no tiene nada que ver con Parques del Río, se lo cobran a Parques del Río. Es que los tacos, los trancones que la ciudad ha tenido históricamente en los últimos 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, hoy, a partir de ahora, no solo el ciudadano perceptivamente, sino muchos detractores, muchos oportunistas políticos o politiqueros más bien, van a adjudicárselos a Parques del Río. Que de ninguna manera. Pero le voy a contestar técnicamente al ciudadano. Nosotros estamos midiendo, Johnny, constantemente a través de los sistemas de la Secretaría de Movilidad, la afectación que la gente está teniendo fundamentalmente en el eje que está siendo afectado, porque es que está claro decir que
Ojo, que es que lo que está pasando en la 80, en Envigado, en El Poblado, en Manrique, en El Popular, pues obviamente no tiene nada que ver con Parques del Río. El eje que tiene alguna afectación de Parques del Río es el eje de la autopista, fundamentalmente de Bello, pasando por Castilla, hasta llegar a la Comuna 10 y hasta la Macarena. Y un poco más allá, hasta la 33, digamos. Y las vías alternas que de alguna manera está utilizando el ciudadano. Pues estamos midiendo esas vías, Johnny, y la información técnica, científica, medida, que hoy me dio la Secretaría de Movilidad, es que las personas están demorándose entre 15 y 20 minutos más que lo que se demoraban históricamente en ese eje. Eso, de todas maneras, no estoy diciendo que es bueno, pero es muy distinto a lo que otros han querido hacer ver. Y lo que estamos comprometidos, Johnny, es en bregar a que eso sea menor. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Johnny? Para hacer una obra de movilidad, tenemos que afectar la movilidad. Nadie ha encontrado, ni en Medellín, ni en Colombia, ni en el mundo, la varita mágica para decir, hágase este puente, hágase este intercambio vial, hágase este tranvía, hágase este metro, sin que genere ninguna dificultad. Total. Eso es en cualquier ciudad del mundo. Como lo decía Nacho, pasó con el metro, pasó con Metro Plus, pero estamos bregando a que la afectación sea menor. Por eso estamos instalando los puentes militares y esperamos que terminen de instalarse en abril y eso disminuya la afectación, que de todas maneras la va a haber. Me gusta lo que usted dice, me gusta, hay que ser osados. Y para lograr solucionar problemas grandes hay que hacer obras grandes. Don Steven, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo me le va? Muy bien, señor, muchas gracias. Por favor, su inquietud. Claro que sí. Primero que todo, pues un cordial saludo para todos los presentes. Al señor alcalde, un cordial saludo. Los televidentes también que nos acompañan en este momento. Señor alcalde, pues yo creo que para nadie es un secreto que a raíz pues como de la mega obra que se está ejecutando en la ciudad, han surgido muchísimas teorías. Y una de las que pude de pronto observar, y pues la verdad se agradezco que nos hayan regalado este espacio para aclarar todas esas cosas, es que un tramo de intervención para la obra va a tardar aproximadamente 11 meses, lo cual quiere decir que la obra en su totalidad va a durar por un periodo aproximado de 22 años y que aparte de esto, pues de pronto pueda existir algún tipo de cerramiento político que obligue a las demás administraciones de aquí en adelante a que la obra se continúe ejecutando, así pues ya el señor alcalde no esté presente. Yo quería pronto aprovechar la oportunidad para que nos aclare a los que estamos en este momento presenciando el programa si eso es real o no, porque a ver, tenemos en cuenta que es un periodo de 11 meses, un tramo, pero pues puede estar sujeto a muchos cambios y que de pronto se tarde un periodo más por condiciones climatológicas o en fin, cualquier cantidad de cosas. Entonces era esa mi inquietud, agradeciendo mucho a todos ustedes, una feliz noche. Steven, excelente, me parece, pero absolutamente prudente, o sea, nos arregló el programa el doctor Steven. Óigame, como a 20 años, hombre, ¿cómo así que usted no...? Steven los dejó sin... Que los televidentes hagan el programa. Bien preguntado que... Y nos metió usted en 1 hora 20 años. No, la pregunta es, tenemos un tramo que va de sur a norte y de norte a sur. Sí, en este momento... La primera etapa. La primera etapa es la intervención que viene de norte a sur. Pero no se va a hacer toda, sino una parte. ¿Qué parte se va a hacer? Y desglosemos, porque me gustó mucho lo que propone Steven. Sí, la pregunta de Steven, muy seria, muy bien estructurada, hombre. Y eso me encanta por el interés de los ciudadanos, pero además por la posibilidad de con preguntas como la de Steven, responder seguramente a muchos otros ciudadanos que tienen esa misma inquietud. Steven, primero, nuestro compromiso en el gobierno es, primero, dejar el diseño arquitectónico de todo el proyecto. Segundo, dejar el diseño de ingeniería de todo el proyecto. Pero adelantar en nuestro gobierno la primera etapa. La primera etapa tiene el sector A, que es el sector occidental, que es el que estamos construyendo en este momento, y el sector B, que es el sector oriental. El proyecto completo pensamos que no va a durar, Steven, 22 años, puede durar 10 años, pero alguien dirá, pero mire la afectación en 10 años. No, nosotros creemos que la afectación sucesiva va a ser menor porque a medida que se van haciendo los tramos, la obra va quedando mucho más amplia. Por ejemplo, en el tramo que nosotros vamos a hacer,
Actualmente hay 4 carriles de servicio, pero el tramo soterrado va a tener 7, es decir, va a aumentar un 75% la capacidad de ese tramo. Entonces, por eso, Steven, el tema es relativamente técnico, pero por eso, a medida que se van haciendo tramos, la mitigación del tráfico va a ser mucho mayor que en los tramos anteriores. Aún así caigan en un embudo, que es lo que pregunta mucha gente. No, porque es que el embudo, Nacho, el embudo va a ser, digamos, cada vez más amplio. Es decir, ya el embudo no va a ser de 4 carriles, como es actualmente el tramo que estamos haciendo, sino de 7 carriles. El otro aspecto que de alguna manera mencionaba Steven es el compromiso de posteriores gobiernos. Yo lo que quiero decir frente a eso, Steven, es, hombre, las obras más importantes que hace un gobierno son las que no termina, porque obviamente son obras de varios gobiernos, pero es importante tener continuidad, porque eso es lo que garantiza ese tipo de obras. ¿Cuánto se duró en hacer el túnel de Occidente? El túnel de Fernando Gómez Martínez. Se demoró 3 gobiernos, más de 12 años. ¿Qué tal que un gobierno hubiera empezado en la mitad y hubiera dicho, no, el túnel va en la mitad, pero yo no le jalo a eso, yo no lo hago? Pues obviamente esa obra tiene que terminarse. Y no es ninguna irresponsabilidad, ni es ningún abuso de los gobiernos anteriores que iniciaron el túnel decir que esa obra la van a continuar los siguientes. Porque yo te pongo la cosa contraria. El último gobierno fue el que la inauguró, no fue el primero. Entonces, ¿qué tal el último gobierno que va a caballito de los 8 años anteriores de gobiernos que hicieron la obra? Por eso las obras más importantes son el Metro de Medellín. El Metro de Medellín se demoró por lo menos 3 o 4 o 5 gobiernos. Pero no por eso nadie dice que qué abuso que le quedó al gobierno número 2 o al gobierno número 3 o al gobierno número 5 que lo inauguró el metro en construcción. Esas obras trascendentales requieren varios gobiernos y requieren continuidad. En ese orden de ideas, nosotros lo que hemos pensado de una forma más responsable, Steven, es la creación de un mecanismo que se llama la empresa, que hoy está bajo las siglas MEI, pero seguramente tendrá otras siglas en el futuro cuando quede completamente estructurada, que es Medellín, Empresas Públicas de Medellín e ISA. En el Plan de Ordenamiento Territorial le pedimos al Consejo la autorización para la constitución de esta empresa. Ya se está estructurando, están acompañando en su estructuración las empresas más importantes del mundo a esta empresa, y será nada más y nada menos que una especie de, yo diría, de selección, super selección Colombia. El municipio de Medellín, que es el municipio mejor calificado de Colombia en términos de manejo administrativo, y no lo digo como una calificación subjetiva, no, es que el Departamento de Planeación Nacional nos entregó en el año pasado la mejor calificación entre todos los municipios de Colombia. Segundo, Empresas Públicas de Medellín, nuestra joya. Y tercero, ISA. Ellos 3 nos unimos para constituir MEI, que será la estructuradora, la operadora, la gestora del proyecto conjunto de parques del Río Medellín. Entonces, Steven, está la seriedad, la solidez y la continuidad garantizada por esas instituciones. Germán, ¿tiene usted inquietud? Le pedimos a Luis en la línea que nos aguarde un segundo, ya vamos a atender su llamada y lo seguimos invitando para que marquen el 265-7757. Alcalde, ¿de dónde sale esa información que está circulando por todo lado de que ya se comenzó esta obra y ni siquiera tiene licencias ambientales? No, pues absolutamente... ¿Por qué es lo que se dice? No, pues, a ver, Germán, yo como alcalde, como lo ha visto usted y espero que los televidentes también, estoy no solo en la total disposición, sino con el mayor agrado de responder a las inquietudes de los ciudadanos. Pero también hay que decirlo con franqueza, entre muchas de las inquietudes tan extraordinarias como las que hoy nos han mencionado los dos Johnny y Steven, y esperamos también Luis, a esas inquietudes serias con fundamento, desafortunadamente también hay que decir que se mezclan mentiras, falsedades, desinformaciones, como eso. Pues ¿a quién se le ocurre que la alcaldía de Medellín y que el área metropolitana y que todos los actores comprometidos
vamos a estar avanzando en una obra de esta envergadura sin las licencias ambientales y las normatividades correspondientes. Por supuesto que eso es falso de toda falsedad. Bueno, aclarado eso, don Luis, buenas noches. Aló, don Luis. Buenas noches, alcalde, ¿cómo están? Muchas gracias por dejarnos participar. Buenas noches, Luis. Buenas noches, alcalde, buenas noches por dejarnos participar. Claro, hombre, adelante. Yo quería, pues, criticar es muy fácil. Yo quería hacer 2 comentarios y al final como una pregunta. Yo creo que una mega obra como esta difícilmente Bogotá la ha realizado. Medellín es de las poquitas ciudades que se ha atrevido a hacer ese tipo de cosas, de hacer una mega obra como esta. Las otras ciudades generalmente imitan esa Bogotá y el Metroplus es un ejemplo de las otras ciudades y siempre tienen todos los problemas que genera Bogotá. Ese es el primer comentario que yo quería hacer. Lo segundo que quería comentarle es porque aquí en Medellín y el resto de ciudades, con excepción de Bogotá, otra vez Bogotá, llamamos a las regiones de la ciudad comunas. A mí eso me parece un término muy despectivo. Incluso para referirnos al poblado, muy poquitas veces decimos comuna. Eso es lo segundo. Y lo tercero es, usted, alcalde, es una persona muy de medio ambiente. ¿Qué descuento nos va a favorecer? O sea, ¿cómo nos puede favorecer a los que estamos interesados en comprar vehículos eléctricos? Que favorece el túnel, favorece una mega obra como la que se está haciendo aquí en Medellín. Muchas gracias, Luis. Bueno, otra vez. Otra vez le digo, hombre, los felicito a ustedes. Eso son todos los teníamos organizados. Es una muestra de la audiencia. Sí. Es una audiencia muy seria, muy calificada. Hombre, Luis, extraordinario. Primero, pues te agradezco, estoy de acuerdo con vos. Esto es una gran obra. Otro reto para Medellín. Medellín sigue mostrando liderazgo no solo en Colombia, sino en América Latina. Lo que yo quiero invitar a los ciudadanos de Medellín es que nos sintamos orgullosos de que Medellín pueda afrontar este tipo de obras y puede seguir siendo líder. Fuimos los primeros en hacer el metro. Fuimos los primeros en hacer Metrocable y vamos a ser los primeros en Colombia, no en el mundo, porque hay que reconocer que muchas ciudades del mundo ya están avanzando en la recuperación de sus ríos como los ejes fundamentales de su vida, no solo de su movilidad, sino de su vida. Y por eso yo invitaría a muchos ciudadanos, mire, hoy tenemos el mundo al alcance de las redes sociales, del Internet. Yo los invito, métanse a Internet, para que ustedes vean las ciudades que están haciendo lo mismo que Medellín, las ciudades líderes del mundo, en China, en el Asia, en Europa, en Estados Unidos, las ciudades líderes del mundo están haciendo lo que hoy estamos haciendo en Medellín, y eso es liderazgo. Y el otro aspecto que mencionaba Luis es el tema del final. El final, yo le decía una cosa que a mí me duele. De las comunas. Bueno, ese es uno, sí, de las comunas. Yo creo, estoy de acuerdo con usted, Luis, en el sentido de que es un nombre que de alguna manera se ha deteriorado. A mí no me parece un nombre feo. No, porque es de un comunidad. Nombre que viene de comunidad y viene de comunero, pero la realidad es que se ha deteriorado, pero no es un nombre escogido por Medellín. Es un nombre legal, es un nombre normativo. Por eso, a mí, lo que yo he querido en mi gobierno, un poco para atenuar lo que vos mismo estás diciendo, Luis, es que no llamemos a las comunas Comuna 14, Comuna 13, sino por su nombre. En eso hemos avanzado. Y de hecho, pues esto es casi una chivita, pero está un poco en análisis con el Departamento de Planeación, buscar precisamente en una propuesta de ordenamiento administrativo de la ciudad unas nuevas denominaciones sin necesariamente eliminar la denominación de comuna, porque repito que es normativa. Perfecto. Ahora, lo que yo creo que el camino de pronto, Luis, y por lo menos el que nosotros hemos querido tomar dentro de las circunstancias actuales, es el nombre. San Javier, Santa Cruz, Manrique, 12 de octubre, que son nombres bonitos y que tienen identidad. Una cosa de 14, 13, eso no tiene ninguna identidad. Pero Luis tenía otro tema. Ya se lo voy a responder, yo le ayudo. Luis, tristemente esto hace parte de una política de Estado. Desafortunadamente el gobierno nacional no se ha dado cuenta de lo importante que son los vehículos eléctricos. Países como Ecuador, Uruguay, nos llevan años luz. ¿Por qué? Porque le quitaron todo ese valor impositivo de impuestos. Usted traer un carro eléctrico aquí a Colombia es como si trajera un carro de lujo.
es algo en lo que el alcalde podría vincularse, pero pienso que es una tarea que tenemos que hacer ya, porque aquí el gobierno no está promoviendo la importación de vehículos ni híbridos ni eléctricos. No, eso es como si trajéramos un artículo de lujo. Pero Luis, extraordinario también ese punto, y te digo, nosotros hemos dado algunos pasos, por ejemplo, el pico y placa, los vehículos eléctricos no están cobijados por el pico y placa. Vos dirás, eso es un paso pequeño, pero está un poco dentro de la respuesta que daba Nacho, es decir, hay algunos de los aspectos que nosotros no manejamos, por ejemplo, los aspectos impositivos del orden gobierno, aduanero y nacional, pero venimos trabajando con empresas públicas, que obviamente está muy ligado a ese tema, tanto por el tema de sostenibilidad como por proveer la energía eléctrica, para ofrecer una serie de paquetes en términos no solo del carro eléctrico, sino, Luis, de otro tema bien interesante para Medellín, que es la bicicleta eléctrica. Porque la bicicleta eléctrica es una de las fórmulas más interesantes para que nosotros sí podamos ver la bicicleta como un medio de transporte adecuado para la ciudad. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, es que no es lo mismo la bicicleta en Miami o en Holanda que en Medellín, porque obviamente tenemos una buena parte de nuestra ciudad en pendiente. Con la bicicleta eléctrica creo que podemos dar un paso adelante en ese sentido, para que muchos más ciudadanos la puedan utilizar, no solo para la parte plana, sino para algunas partes de media ladera. Y ahí estamos trabajando en un paquete de medidas y de incentivos con área metropolitana, EPM y Alcaldía de Medellín. Bueno, alcalde, muy brevemente, 2 preguntas de Germán, un televidente y nos vamos a tener que despedir. Preguntas rápidas, para respuestas rápidas, alcalde. Jordi Lara en Twitter dice, vía férrea para tren de cercanías, la primera. ¿Y el segundo, peaje, sí o no? Pero la pregunta primero es si se va a dejar en esta reforma en Parques del Río, se va a dejar eso para... La vía férrea. La vía férrea. Yo creo que el tema de la vía férrea y en el futuro, no solo en el tema urbano, sino en el país, los ferrocarriles deben ganar mucho más protagonismo. O sea que yo, digamos, estoy absolutamente seguro que el proyecto está no solo permitiendo hoy, sino de alguna manera teniendo en cuenta hacia el futuro la posibilidad de transporte férreo en el eje del río Medellín. Perfecto. De alguna manera le diría, parte de los estudios y de los análisis que se hicieron es que en el futuro puede haber aún alternativas férreas en el interior de los futuros soterrados. Muy bien. O alternativas, digamos, tipo MetroPlus, Solobús. En todo caso, no solo alternativas de vehículo o de transporte privado, sino de transporte público. Lo tengo que acosar. ¿Y el segundo? El peaje. El peaje, mire, claridad sobre eso. Ha habido también sobre eso desinformación, mentiras, y es el sector que estamos construyendo y el sector que nuestro gobierno está construyendo y está dejando en diseño, ejecución, financiación, está financiado sin absolutamente ningún cobro de peaje. Para la estructuración futura de todo el proyecto habrá que analizar, y se analizará en la estructuración financiera, distintos tipos de contribución, como en otros proyectos similares en el mundo. O sea, dentro de 10 años. Pero además, el tema de los peajes urbanos yo creo que no hay que satanizarlo, porque los peajes urbanos no solo deben financiar una mejor red de movilidad, sino, mire lo que voy a decir, que a algunos no les gustará, deben controlar el crecimiento del parque automotor. Es que las ciudades debemos ir a metros, metrocables, MetroPlus, bicicleta pública, TPM, esto es buses, taxis, o sea, transporte público. Hacia allá van las ciudades. Le voy a contar, por ejemplo, Berlín. Berlín, una de las ciudades más líderes del mundo, tiene un plan que se llama 0 carros de transporte privado para el año 2030. ¿Por qué? Porque aspiran que la movilidad en todas las ciudades se dé mediante transporte público. Y a eso le apuestan también con peajes urbanos, no solo desde el punto de vista de financiación, sino de control. Me voy a ahorrar un poquito de tiempo aquí del canal. Pero reitero, no hay peajes urbanos para la construcción que nosotros estamos haciendo. Eso es una falsedad y una desinformación que algunos están dando. Don José Luis, buenas noches y muy brevemente, por favor. Sí, dos cositas. Sí, señor. Una es la idea del alcalde de las Fajas del río Medellín. Eso hace ya tiempo se hizo. Yo estoy en la universidad, soy arquitecto. En el 91 hicimos un proyecto de las Fajas y es muy interesante la unión de las dos Fajas, las dos bandas del río Medellín, inclusive integrar los parques, la ladera, el volador y Nutívara es excelente idea. Falta pues vincular toda la ciudad pues a nivel que hacen falta parques urbanos. Pero la pregunta básicamente también para el alcalde es
¿qué incentivos hay para las industrias o para las empresas para que se vuelquen en la cosa verde? Porque yo trabajo con la parte y ninguna empresa se le mete a eso porque no hay ningún incentivo verdadero para que las empresas inviertan en eso. Es más por nombre o es más por tener un prestigio, o por costos de la misma empresa, pero no hay un incentivo gubernamental que ayude a eso. Perfecto, José Luis, muchas gracias. Otra buena pregunta. José Luis, digamos, enfocándola al tema del proyecto de parques del río Medellín, lo que nosotros estamos seguros es que a medida que vamos avanzando en la construcción de los parques, que en el futuro deberán ser una especie de parque lineal en todo el trayecto del río, desde el límite con Itagüí hasta el límite con Bello. Involucrado el Volador y el Cerro Notivara, pues eso es una cosa como él lo dice, además sí. Me parece muy interesante lo que dice José Luis, es que este proyecto, José Luis, no solo viene desde el 91, viene desde más o menos de 1950, con los primeros rayones nada más y nada menos que Pedronel Gómez, que exponía más o menos el proyecto de Parques del Río hoy, y otros arquitectos y otros urbanistas supremamente renombrados en la ciudad. Es que este es un sueño largamente cultivado que ahora empieza a ser realidad. Entonces, lo que digo, José Luis, es que el incentivo fundamental va a ser que al lado y lado de este parque lineal, obviamente va a crecer la ciudad y va a densificarse y a compactarse la ciudad. ¿Por qué? Porque va a ser el espacio público más adecuado, porque va a tener parques al lado de cada uno de los ejes del río, pero además porque como estamos trabajando con EPM en la recuperación del río, en el transcurso de los próximos 10, 12, 15 años vamos a tener un río completamente recuperado y con vida. Que ese es otro aspecto, Nacho, y quiero destacarlo con la pregunta, digamos, desde el aspecto ambiental de José Luis, y es que en los últimos 15 años le hemos invertido nosotros, los ciudadanos de Medellín, a través de EPM, más de 2 billones de pesos, 1.000 millones de dólares a la recuperación del río. ¿Y para qué vamos a recuperar el río? Desde el punto de vista biológico, a que vuelva a tener vida, a que se vuelva a pescar a él, pues obviamente para acceder a él. Por eso quiero terminar, Nacho, si me lo permites, hablando de que lo que estamos proponiendo en todos nuestros proyectos, pero muy en el eje de Cinturón Verde y de Parques del Río Medellín, es una nueva ciudad, que es una ciudad para el ciudadano, no para el carro. Es una ciudad para la vida, para que los ciudadanos disfrutemos la ciudad. Por eso queremos recuperar el río, por eso queremos entregárselo a los ciudadanos. Es que hoy, Nacho, la ciudad es para los carros. Mire este absurdo para terminar. Una vez al año nosotros le pedimos a los dueños de la ciudad, que son los carros, que nos presten el eje del río para hacer el desfile de silleteros. Mírenlo, es que a veces nos metemos en una forma absurda de ver la ciudad. Le pedimos, señores dueños de la ciudad, carros, préstenos un día y los carros se ponen bravos. Ay, María. Me queda viendo muchas charlas. Yo quiero saber qué va a pasar entonces con Barrio Triste, con La Valladera y infinidad de cosas y todos esos planes que usted tiene. Me salió muy locuazo en el día de hoy. Pero lo vuelvo a invitar y vuelve. Hay tela para cortar en otro programa, yo estoy listo. Entonces, aceptadísima la venida suya aquí al programa. Valdir, ojo, pues ya sabe que vea. De una lo llama usted. Nacho, un abrazo a los televidentes que participaron, hombre. Muchas gracias por sus preguntas y por sus inquietudes en forma tan constructiva, tan ilustrada y tan respetuosa. Y por supuesto a todos los ciudadanos que nos acompañaron hoy. Hoy sí, mi programa hizo mérito, nos cogió la noche. Que descansen.